Estaba sentada en el bar, mi piel demasiado tensa, mi cuerpo gritando por algo que no podía ignorar. Era un dolor profundo, pulsante, que hacía que mis muslos se apretaran y mi respiración se entrecortara con el más mínimo pensamiento. Mi vestido era corto, ajustado, elegido para esta noche porque quería sentirme bien, quería ser vista. Pero mi marido, sentado a mi lado, no me tocaba, ni siquiera lo intentaba. Mis dedos tamborileaban contra el cristal de mi bebida, el líquido temblando con cada movimiento. Había puesto perfume, llevaba tacones que alargaban mis piernas, pero él ni lo notaba. Me incliné, mis labios rozando su oído, mi mano deslizándose por su muslo como una prueba, un recordatorio. ¿Te acuerdas cuando me tocabas solo porque no podías evitarlo? Zrenia, susurré. Él apenas levantó la vista, una sonrisa burlona curvando sus labios como si fuera algo adorable, una broma. Éramos más jóvenes entonces, dijo, sus palabras frías como hielo. Me aparté, mis dedos apretándose alrededor del vaso, el calor en mi estómago transformándose en frustración. No pedía mucho, solo un recordatorio, algo que me hiciera sentir deseada. ¿Entonces eso es todo? Swing, solté, girándome hacia él. Me miró, una ceja arqueada como si estuviera exagerando. Echo de menos eso, admití, mi voz más baja, cargada de anhelo. Echo de menos que me quieras, que me toques, echo de menos los salvajes que éramos. Su sonrisa se profundizó, pero no era cálida. Actúas como si te estuviera deteniendo de divertirte, dijo. Resoplé, incrédula. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Él giró su bebida, el hielo chocando contra el cristal. No, solo no soy suficiente para ti ahora, respondió, su tono tranquilo, casi indiferente. Luego se inclinó como si compartiera un secreto. Quítate el anillo, ve qué pasa. Parpadeé buscando en su rostro una señal de que bromeaba, un destello de risa o duda. Pero no había nada, solo esa calma ilegible. Tragué saliva, mi pulso acelerándose en mi garganta. ¿Estaba hablando en serio? ¿Era esto un juego, una prueba? Giré el anillo en mi dedo, el metal frío contra mi piel, y él no flaqueó. Te mereces lo que me pediste, dijo, su voz suave pero firme. Así que ve por ello. Un escalofrío me recorrió. Dudé por un segundo, luego deslicé el anillo fuera de mi dedo y lo dejé en la barra. Un desafío, una advertencia. Sentí unos ojos sobre mí, no los de mi marido, sino los del hombre al otro lado del bar. Alto, ancho, hambriento. Tomé mi bebida, inclinándola hacia mis labios, dejando que mi mirada se encontrara con la suya, sosteniéndola lo suficiente para decirle: sí, te veo, sí, te invito. Él tomó el anzuelo, se acercó, ocupando el asiento a mi lado, su colonia oscura y desconocida llenando el aire. Me preguntaba cuándo me mirarías, dijo, su voz suave como terciopelo. Sonreí, mis dedos rozando el borde de mi vaso. No sabía que tenía opción, respondí, y desde el rabillo del ojo vi a mi marido, observándome, esperando, completamente imperturbable. Me giré hacia el extraño, inclinándome lo justo para difuminar el espacio entre nosotros. Veamos hasta dónde llega esto, dije, y la tensión entre nosotros se espesó. Su brazo descansó en el respaldo de mi silla, su rodilla rozando la mía. Sentí su mirada recorrer mi cuerpo, lenta, deliberada, confiada, como si ya supiera cómo terminaría esto. Lamí mis labios, mi piel zumbando, mi pulso inestable. Estaba probando a mi marido, pero también a mí misma. ¿Hasta dónde podía empujar antes de que él me detuviera? Antes de que yo me detuviera. Miré a mi marido. ¿Estás bien ahí? Zrenia pregunté, mi voz ligera, provocadora. Él sonrió. ¿Tú lo estás? Tragué saliva, mi garganta seca. Sin celos, sin dudas, solo espera. Esto estaba empezando. El extraño estaba cerca ahora, demasiado cerca, su presencia llenando el espacio a mi alrededor como una sombra cálida. Su brazo descansaba en el respaldo de mi silla, su rodilla presionando contra la mía, un contacto que enviaba pequeñas descargas a través de mi piel. Sus ojos me recorrían, lentos y seguros, como si ya supiera lo que quería antes de que yo lo admitiera.
Mi pulso era un tambor en mi pecho, mi respiración superficial mientras intentaba mantener el control. Esto era una prueba, un juego. Pero, ¿para quién? Miré a mi marido otra vez, buscando una grieta en su calma, un destello de algo. Celos, ira, arrepentimiento. Nada, solo esa sonrisa suya, tranquila, casi divertida, mientras tomaba otro sorbo de su bebida. El extraño se inclinó, su aliento cálido rozando mi oído. «Él no te está deteniendo», susurró, y un escalofrío me atravesó. Exhalé, algo oscuro enroscándose en mi estómago. No, no lo estaba. Mis dedos se deslizaron por el antebrazo del extraño, sintiendo cómo sus músculos se tensaban bajo mi toque. Era imprudente, audaz, peligroso, y me encantaba. Esperaba que mi marido reaccionara, que se inclinara y murmurara, «Basta», pero en cambio me miró directamente y dijo, «Sigue». Mi aliento se atoró en mi garganta. ¿Era esto real? ¿Un empujón final? Giré hacia el extraño, una sonrisa lenta curvando mis labios. Iba a hacerlo. Podía parar. Podía reír, decir que era un juego, volver a ponerme el anillo y alejarme. Miré a mi marido una última vez, dándole una oportunidad más. 1, 2 segundos. Él sostuvo mi mirada, no como un desafío, no como una provocación, solo aceptación. Sin enojo, sin arrepentimiento. Algo se retorció en mi interior, no culpa, sino una anticipación profunda, casi salvaje. Me giré hacia el extraño. «Ven conmigo», dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Él no dudó. Me puse de pie, mis piernas seguras pero mi corazón acelerado, y caminé hacia la parte trasera del bar, sintiendo el calor de su presencia detrás de mí, sintiendo los ojos de mi marido siguiéndome mientras desaparecía hacia el baño con otro hombre. Él me vio. Mi marido vio cómo mi mano se posaba en el pomo de la puerta, cómo di un paso dentro, cómo el extraño me siguió, y aún así no me detuvo. La puerta se cerró con un chasquido, aislándonos del mundo exterior. Mi respiración era irregular, mi pecho subiendo y bajando demasiado rápido. No debería estar aquí, no debería estar haciendo esto, y sin embargo, mi espalda ya estaba contra los fríos azulejos, su cuerpo presionándose contra el mío, el calor radiando entre nosotros. Cerré los ojos por medio segundo, estabilizándome. No había vuelta atrás. Sus manos fueron firmes, trazando mi cintura, deslizándose por mis caderas con una confianza que hizo que mi estómago se apretara. Sin vacilación, sin paciencia, él me quería y no tenía miedo de demostrarlo. Agarré sus hombros, mis dedos tensos, atrapados entre detenerlo o acercarlo más. Entonces sus labios encontraron mi cuello, y la última chispa de resistencia se derritió. Dejé que mi cabeza se inclinara hacia atrás, mi aliento atrapándose mientras su boca exploraba, provocaba, reclamaba. Sus manos bajaron más, agarrando, guiando, probando hasta dónde me dejaría llegar. La respuesta era clara, hasta el final. Mi piel zumbaba, mi mente giraba, y por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Esto era lo que había estado anhelando, y ahora lo tenía, justo aquí, justo ahora. La puerta del baño se cerró detrás de nosotros, y el mundo exterior desapareció. El aire era denso, cálido, cargado con el sonido de mi respiración entrecortada y el latido ensordecedor de mi corazón. Mi espalda estaba contra los azulejos, el frío contrastando con el calor del cuerpo del extraño presionado contra mí. Sus manos eran implacables, deslizándose por mi cintura, agarrando mis caderas con una seguridad que me dejaba sin aliento. No había espacio para dudas, no había tiempo para pensar. Me quería, y lo demostraba con cada movimiento. Cerré los ojos por un instante, mis manos aferrándose a sus hombros, mis dedos temblando entre empujarlo o rendirme por completo. Entonces su boca encontró mi cuello, y todo se desmoronó. Un jadeo escapó de mis labios, mientras sus labios trazaban un camino ardiente por mi piel, besando, mordiendo suavemente, reclamándome pedazo a pedazo. Dejé que mi cabeza cayera hacia atrás, mi cuerpo rindiéndose al calor que crecía dentro de mí. Sus manos bajaron más, explorando, guiándome con una intención clara. Me hundí frente a él, mis manos recorriendo su cuerpo, mi pulso retumbando en mis oídos.
No debería estar haciendo esto, debería sentir culpa, pero en cambio sentía vida. Mis labios lo rozaron, lentos, provocadores, y él se tensó, sus dedos enredándose en mi cabello, tomando el control. El placer de ser deseada así, de ser necesitada con esa urgencia, era embriagador. Había pasado demasiado tiempo desde que sentí algo tan crudo. Me perdí en el momento, en la adrenalina, en la pura temeridad de todo esto. Entonces, de repente, me levantó, girándome con una fuerza effortless. Jadeé, mis manos apoyándose en el lavabo, mi espalda arqueándose por instinto mientras él se posicionaba detrás de mí. El primer contacto suyo envió un escalofrío por mi cuerpo y apreté la mandíbula, mi respiración inestable mientras me sostenía ahí, probando mis límites, esperando a que lo detuviera. No lo hice. En cambio, me presioné contra él, mi cuerpo respondiendo antes que mi mente pudiera alcanzarlo. El aire se sentía espeso, la habitación demasiado cálida, cada nervio en mi cuerpo en llamas. Sus manos se apretaron en mi cintura, estabilizándome mientras se movía. La sensación me golpeó como una ola, demasiado intensa, exactamente lo que había estado anhelando. Mordí mi labio, mis uñas clavándose en el porcelana del lavabo mientras un jadeo suave escapaba de mí. La puerta del cubículo traqueteó, los sonidos del bar se filtraban desde afuera, pero nada de eso importaba. Solo existía esto, él, yo y el fuego que nos consumía. Me guió hacia abajo, sentándome en su regazo, mis rodillas presionando contra el plástico frío, mi cuerpo moldeándose al suyo. Esta vez, yo tenía el control. Me moví lentamente al principio, probándolo, observando cómo su cabeza se inclinaba hacia atrás, sintiendo cómo sus manos agarraban mi cintura con más fuerza. Rodé mis caderas, provocándolo, saboreando la forma en que su cuerpo se tensaba bajo el mío, la forma en que su respiración se volvía más áspera, más desigual. Luego aceleré, la intensidad creciendo, girando más alto hasta que no podía parar ni aunque quisiera. La presión dentro de mí se enroscó, el placer agudo, vertiginoso, abrumador, hasta que se rompió. Mi cuerpo se tensó, un jadeo escapando de mis labios mientras me dejaba ir, el calor y la sensación estrellándose sobre mí en oleadas que me destrozaron por completo. Él me siguió poco después, su agarre endureciéndose, su respiración entrecortada mientras se rendía también. Nos quedamos quietos, nuestras respiraciones mezclándose en el aire húmedo, su toque lingering en mi piel. El baño estaba en silencio, el eco de nuestras respiraciones llenando el espacio mientras el calor de lo que acabábamos de hacer aún zumbaba en mi piel. Me apoyé contra él por un momento, mi pulso todavía acelerado, sus manos todavía agarrando mi cintura con una posesión que se sentía tan bien como peligrosa. Luego, la realidad comenzó a filtrarse, los sonidos apagados del bar, el tintineo de vasos, el aire fresco contra mi piel húmeda. Lo había hecho. Había cruzado la línea y no había arrepentimiento en mí, solo una satisfacción cruda y embriagadora. Me levanté lentamente, mis piernas temblando ligeramente mientras me ajustaba el vestido, pasando una mano por mi cabello para alisarlo. Pero no había forma de ocultar lo que había pasado. El brillo en mis ojos, el rubor en mi piel, todo gritaba la verdad. La puerta del baño crujió al abrirse y salí al resplandor tenue de las luces del bar. El mundo afuera no había cambiado. Las conversaciones zumbaban, el hielo chocaba en los vasos, la música latía baja en el fondo. Pero yo sí había cambiado. Mis pasos eran firmes, aunque mi respiración seguía siendo irregular, mi cuerpo todavía vibrando con las réplicas de lo que había sucedido. Escaneé la sala, mi pulso saltando cuando mis ojos encontraron a mi marido. Seguía sentado en la barra, su bebida a medio terminar, su postura relajada como si hubiera estado esperando todo este tiempo, como si supiera que volvería. Por un segundo, dudé. ¿Estaría enojado? ¿Fingiría que nada pasó? ¿Me miraría diferente? Entonces, como si sintiera mis pensamientos, giró la cabeza y me miró, y sonrió. Pero esta vez, algo parpadeó detrás de esa sonrisa, un leve movimiento en su mandíbula, un tic breve en sus dedos contra el vaso. No eran nervios, no era arrepentimiento, era algo más profundo, satisfacción, diversión, quizás posesión. Un calor lento se enroscó en mi estómago. Tragué saliva, mis tacones resonando contra el suelo mientras caminaba hacia él.
No se dijeron palabras. Terminó su bebida, dejó el vaso vacío en la barra con un golpe seco y se puso de pie. Luego, con la misma expresión ilegible que había llevado toda la noche, extendió su mano hacia mí. La tomé y salimos juntos, como si nada hubiera pasado. Pero ambos sabíamos la verdad. El trayecto a casa fue silencioso, el zumbido del motor llenando el espacio entre nosotros. Mi piel todavía ardía, mi mente repasando cada momento en ese baño. Las manos del extraño, su aliento, la forma en que me había hecho sentir viva otra vez. Miré a mi marido de reojo, su perfil iluminado por las luces de la ciudad, su calma intacta. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Habíamos roto algo o lo habíamos redefinido? No estaba segura, pero mientras conducía, su mano descansó en mi muslo, un toque ligero pero firme, y supe que él no estaba enojado. Tal vez incluso lo había disfrutado, a su manera retorcida. Cuando llegamos a casa, me quité los tacones y dejé caer mi bolso en el suelo. Él me siguió, deteniéndose detrás de mí, su aliento rozando mi nuca como un eco del extraño. ¿Te divertiste? Component Placement preguntó, su voz baja, casi un susurro. Giré para enfrentarlo, mi pulso acelerándose de nuevo. Sí, admití, mi voz firme. Él sonrió, esa misma sonrisa que no podía descifrar, y asintió. Bien, dijo simplemente, y se alejó hacia la cocina. Me quedé ahí, mi cuerpo zumbando, mi mente girando. Había cruzado una línea, y él me había dejado. Pero ahora, ¿qué éramos? Me senté en el borde de la cama esa noche, el silencio de nuestra casa envolviéndome como una presencia viva. Mi cuerpo aún llevaba las marcas del extraño. Un leve temblor en mis piernas, una sensibilidad en mi piel donde sus manos habían estado. Cerré los ojos y por un momento estaba de vuelta en ese baño. Su calor presionándome contra los azulejos, su urgencia saciando un hambre que había estado creciendo en mí durante demasiado tiempo. Había sido todo lo que necesitaba en ese momento, y por primera vez en mucho tiempo, no había vacío dentro de mí. Pero el silencio entre mi marido y yo era nuevo, cargado, y no sabía cómo descifrarlo. Él estaba en la cocina, el sonido del agua corriendo mientras lavaba su vaso llenando el aire. Me quité el vestido, dejándolo caer al suelo, y me envolví en una bata, mis manos temblando ligeramente mientras ataba el cinturón. ¿Qué significaba esto? Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría, y él no solo me había dejado, sino que me había animado. Subí las escaleras, mi mente girando con preguntas que no podía responder. Cuando entré en nuestra habitación, él ya estaba ahí, sentado en la cama, su camisa desabrochada, sus ojos encontrando los míos en la penumbra. No había enojo en su mirada, ni juicio, solo esa calma que me desconcertaba. ¿Estás bien?, Zrenia preguntó, su voz suave pero firme. Me detuve, buscando en su rostro una pista, algo que me dijera qué sentía realmente. Sí, respondí, mi voz más segura de lo que esperaba. ¿Y tú? Él sonrió, esa sonrisa suya que era a la vez familiar y extraña ahora. Estoy bien, dijo, y se recostó contra las almohadas, sus manos descansando detrás de su cabeza. Me acerqué, sentándome a su lado, el colchón hundiéndose bajo mi peso. ¿Qué fue eso? Component Placement, pregunté finalmente, mi voz baja, casi un susurro. Él giró la cabeza hacia mí, sus ojos brillando con algo que no podía nombrar. Lo que querías, respondió simplemente. Tragué saliva, mi pulso acelerándose. ¿Y tú lo querías? Él se tomó un momento, su mirada fija en la mía, y luego asintió lentamente. Quería verte feliz, dijo, y sus palabras me golpearon como una ola. ¿Feliz? ¿Era eso lo que había sido? Me había sentido viva, deseada, libre por primera vez en años. ¿Pero feliz? No estaba segura. Me estiré a su lado, mi cuerpo todavía zumbando con el eco del extraño, pero ahora también con la presencia de mi marido. Su mano encontró la mía, sus dedos entrelazándose con los míos, y por un momento todo se sintió extrañamente normal. Pero no lo era. Habíamos cambiado algo esta noche, redefinido algo que no podía deshacerse. ¿Qué pasa ahora?, Zrenia pregunté, mi voz apenas audible. Él se giró hacia mí,
su mano subiendo para rozar mi mejilla. Seguimos, dijo, y su toque era cálido, familiar, pero diferente. Asentí, dejando que el silencio se asentara entre nosotros. Había encontrado lo que necesitaba. Había saciado ese dolor pulsante, pero a un costo que aún no podía medir. Me recosté, cerrando los ojos, y dejé que su respiración junto a la mía me arrullara. No había arrepentimiento, pero tampoco había claridad. Solo estábamos nosotros, en esta nueva realidad, y el juego que habíamos jugado nos había cambiado a ambos.